Bien, buenos días. Estamos entonces al estudio número 21 de esta primera estudio inductivo acerca de la primera carta de Pedro. Vamos en el capítulo 2. Vamos en el capítulo 2. Así que vamos a avanzar rápidamente en lo que vamos a hacer un repaso para que recordemos dónde estamos, dónde quedamos. Estamos en el capítulo 2, estábamos desde el 9 al 10 y el 11, explicando la diferencia que hay entre ser linaje real y ser de este mundo, de esta tierra terrenal. El linaje real es una nueva identidad, es una nueva naturaleza. Somos otro tipo de personas, extranjeros, peregrinos, inmigrantes, de paso, peregrinos, estamos de paso por acá, pero nuestra nacionalidad, nuestra identidad principal está en Cristo. Somos linaje real, reyes y sacerdotes, según lo que Pedro nos está enseñando. Conforme al ser, a lo que somos, entonces Pedro nos indica qué debemos hacer y en ese proceso estamos aprendiendo qué debemos hacer si es que somos lo que somos. Porque hemos visto la diferencia entre pertenecer a una iglesia y ser del linaje real. Hemos visto la diferencia entre leer la Biblia y ser linaje real. Hemos visto la diferencia entre creer en Cristo y ser linaje real. La diferencia está en el compromiso, en la decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo, no estamos firmando un libro de membresía, estamos naciendo de nuevo. Y eso es lo que marca la diferencia. Muchas personas son engañadas porque se hacen parte de una congregación y creen que por la congregación o por el nombre que tenga esa congregación van a estar seguros en el día venidero. Pero nada más lejano y distante que eso. La salvación es personal y tiene que ver con ese encuentro personal que tenemos cada uno con Cristo. Así es que dicho esto, entonces vamos, habiendo hecho ese pequeño repaso, recordamos, somos una nueva naturaleza y nuestra clave, según Pablo, en este caso en Efesios 4:30, somos sellados por su Espíritu Santo. Ahora bien, hemos visto acerca de lo que somos, hablamos de la importancia de cuidar nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, porque eso ya depende de nosotros. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos con lo que somos. Entonces el apóstol San Pedro nos invita a cuidar mucho los pensamientos. Estamos tratando también de romper el paradigma de que un mal deseo tiene que ver con el pensamiento puritano o católico o tradicional, que tiene que ver solamente con aquellos aspectos carnales en el sentido de la sexualidad, sino que vamos a ir aún más allá. Hay situaciones mucho más allá, sin menospreciar, ¿cierto? El concepto del pecado. Decimos, el pecado abarca mucho más allá, va más allá. En este momento específicamente, en el tiempo de la iglesia romana, de la iglesia cristiana, en Roma, era la lucha de las ideas, de los pensamientos. Y quizás no habíamos percatado de esa realidad en ese tiempo. Y hay una serie de citas que revisamos una a una, y no la vamos a revisar ahora porque ya pasamos esa lectura. En el Romano, en Gálatas, viendo diferentes puntos de vista, con Pablo, con el autor de Hebreos, y ahí quedamos. Entonces ahora vamos a profundizar en el hacer. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace una persona que tiene el linaje real? Y ahí alguien aparece y me dice, ¿puedo hacer unas preguntas? Por supuesto, le dice con carita de ángel, ¿cierto? Por supuesto. Y estas serían las preguntas. ¿Cómo es que el cristiano puede combatir los deseos carnales, entendiendo los deseos carnales como ideologías, pensamientos de construcción del lenguaje que ataca nuestra mente a cada instante? Entonces, a partir de eso,
la respuesta es permaneciendo en la oración. Entonces vamos a ver ahora, hoy día, nos vamos a detener a revisar estos pasajes de la mirada de Jesús, de Pablo, también de Pedro, cómo un cristiano puede combatir los deseos carnales, cuáles son las herramientas que el Señor nos da para esto. Que en Mateo, obviamente, Jesús es el que está hablando, y Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Alguien puede recordar en qué momento Jesús dijo estas palabras? Puede decirlo por el chat si le da vergüenza hablar, y si no, puede decirlo por ahí, por prender su micrófono y decirlo. ¿Cuándo Jesús dijo estas palabras? A ver, ayúdenme. Cuando fue al monte de Getsemaní con Pedro y con los tres más cercanos. Claro, es decir, casi a punto de morir, ya lo iban a entregar casi. Fue después de la cena, ¿ya? Estaban orando en Getsemaní, correcto. Entonces, ¿ustedes se acuerdan esa escena? Jesús se abre a sus discípulos y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, y de ahí se va los lleva y dice, ayúdenme a orar. Les pide oración y se aleja un poquito y él empieza a orar y vuelve 3 veces, ¿ya? Y se da cuenta que los discípulos están durmiendo. Y entonces ahí es donde el Señor les dice, ya levántense si ya no tienen para qué orar. La verdad es que ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y él les dice, yo entiendo, y él está viendo el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién mejor que Jesús para decir esta frase, esta oración? Por cuanto él estaba orando al Padre pidiendo, por causa de su carnalidad, de su carne, estaba de su humanidad, más bien dicho, estaba pidiendo no tener que sufrir el dolor físico y emocional y espiritual que le iba a significar llegar a la cruz. Entonces su carne estaba siendo débil en ese momento también. Pero él hizo una diferencia. Pese a la debilidad que tenía Pedro, o sea, Jesús en ese momento, él no dejó de clamar al Padre Celestial. Él no, podríamos decir en buen... él no se debilitó, él no no se debilitó, no dejó de orar, no se puso rebelde tampoco con el Padre, sino que simplemente él fue y clamó con mayor fuerza al Padre, al punto que sus gotas de sufrimiento, de sangre, o sea, sus gotas de sudor eran realmente de sangre. Entonces, ¿quién mejor que él puede decirnos a nosotros que en los momentos difíciles, para que un cristiano pueda combatir contra los deseos humanos, terrenales, carnales, es a través de la oración? Recordemos que Jesús, él se levantaba muy temprano, cuando era aún estaba oscuro, y él se levantaba a orar, ¿ya? ¿Por qué? Porque él sabía que la oración era la necesidad de su sustento. Siempre ¿quién mejor que Jesús puede enseñarnos esto? ¿Y quién mejor que Pedro, que vivió esta experiencia de querer hacer todo lo mejor posible por Jesús, pero sus propias fuerzas no le dieron? Entonces, el llamado del Señor es a dar 1 milla más, un paso más, un esfuerzo mayor. El servicio, la búsqueda de la espiritualidad nuestra tiene que ser con un grado de esfuerzo. Si no te esfuerzas un poco más en buscar el tiempo de oración en medio de la dificultad, cuando las cosas son difíciles, cuando el cansancio te está venciendo, si no eres capaz o sea, debemos ser capaces de orar a la medida como Jesús oraba en esas circunstancias muy difíciles. Como lo hacía Pablo, después también que estaba preso y aún así oraban, Pedro mismo, porque nos dan ejemplo de que para ellos la oración no es un acto ritual de la iglesia. Aquí es donde muchos se equivocan.
La oración no es un acto ritual de la iglesia, no es un concepto de espiritualidad que se valora en sí misma. La oración no es un acto ritual. La oración es una comunicación directa con el Espíritu de Dios y no tiene valor la oración en sí misma. El valor de la oración lo tiene en con quién nosotros nos conectamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas religiones hacen actos de oración, muchas sectas hacen actos de oración y ellos valoran la oración como una reflexión, como una meditación. Algunos la trasladan al equivalente a una meditación trascendental, donde pone la mente en blanco, que todo eso de alguna forma para el ser humano siempre le va a servir. Todo lo que es reflexión, todo lo que es espiritualidad le va a servir. Pero la oración de la cual estamos hablando acá es la oración que redunda en poder, en autoridad y en fuerza. Si la oración que nosotros oramos no nos termina incentivando, motivando, fortaleciendo, animando, aguerridándonos para seguir adelante, entonces la oración le falta un poquito para llegar a esa conexión, a esa misma que tuvo. Ahí vemos los dos niveles, digamos, a lo menos dos niveles de oración. La que tenían los discípulos, que tenían contacto directo con Jesús, pero no tenían el hábito de llevar la oración al nivel de contactarse en la espiritualidad con el Espíritu de Dios. Y la oración de Jesús, que pese a su gran pesar, él logró conectar con el Espíritu de Dios y alcanzó la asistencia incluso de ángeles que vinieron a consolarle. Entonces, nosotros debemos tener el modelo de la oración de Jesús, esa oración que se hace en plena desesperación, cuando las fuerzas no dan más, cuando tenemos que o levantarnos temprano o acostarnos tarde porque tenemos que orar. La oración no es algo que nosotros podamos postergar porque de ella depende nuestra vida. De la oración depende que entendamos la palabra. De la oración depende que aprendamos a amar y a perdonar. De la oración depende que tengamos poder para predicar. De la oración depende nuestra evangelización. De la oración depende nuestra formación de carácter. Todo lo que tenga que ver con oración, eso es lo que transforma al ser humano. Nada más, ni siquiera la Biblia sola. La Biblia sola no transforma. La oración es la que transforma porque se basa en la palabra para alimentarnos, pero se genera ese contacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede combatir los deseos carnales? Permaneciendo en la oración. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ya tenemos una forma. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Segunda, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, hemos estado haciendo devocional todas las mañanas con el Salmo 119 y este es uno de los versículos más atesorados, como en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, nos lleva al compromiso. Fíjense, amados en Cristo, que siempre de parte de Dios hay un compromiso hacia nosotros. Por eso se habla que Dios es un Dios de pacto. Él requiere de nosotros ser hombres y mujeres decididos, determinados. Yo hago un compromiso, yo firmo un pacto. Esa firma que no se escribe con lápiz, se escribe en el corazón, es que yo me comprometo a guardar tus palabras, a obedecer tus palabras para evitar cometer pecado, porque al final termino otra vez volviendo arrepentido y sufriendo las consecuencias del dolor que deja el pecado. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos, es guardarlo, memorizarlo, algo que si me permiten un comentario de actualidad, digo yo, la iglesia, y parece que ya lo dije en estas lecciones, la iglesia es altamente responsable de tener hijos de hermanos en Cristo que no quieren seguir el Evangelio porque desde pequeño se les olvidó enseñarle la palabra de Dios
se fueron exterminando las escuelas dominicales sin que hubiese reemplazo de ello. Porque yo no estoy defendiendo la escuela dominical como organización misma, sino que estoy defendiendo el hecho de enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Entonces, esto que estamos haciendo ahora tiene un valor incalculable. Estos son cursos incalculables porque no son cursos de capacitación, digamos, de autosuperación, ni de alguna técnica especial en algo, sino que son cursos que nos llevan a crecer en nuestra intimidad con Dios. Y esto tiene valores eternos. Este curso es más valioso que cualquier otro curso que nosotros podamos hacer, a no ser que trate de la palabra de Dios, obviamente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando se deja de enseñar, cuando se deja de obligar, digamos, no es obligar, sino que de desafiar al ser humano a tener un compromiso real con Dios y con su palabra, entonces el ser humano se crea sin compromiso de nada y relaciona a Dios con la iglesia y no con la palabra. Y cuando relaciona a Dios con la iglesia, aparece todas esas debilidades que tiene toda organización humana. Pero una persona que está en una organización humana llamada iglesia, pero que enseña la palabra, entonces la persona que llega a ese lugar aprende de la palabra a pesar de la iglesia. A pesar de nosotros mismos, aprende de la palabra. Entonces, pero ¿qué es lo que requiere Dios de nosotros? Un compromiso. Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede combatir los deseos carnales? Con un compromiso serio con Dios, de estudiar y guardar, es decir, obedecer la palabra. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? Seguimos dándole fundamento a las palabras de Pedro, resistiendo al diablo. Resistiendo al diablo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si vamos al texto, a ver si el texto de Pedro también nos lleva a ver que primero Dios nos asegura en Pedro quiénes somos nosotros. Después nos dice qué debemos hacer con lo que somos. Y después Pedro nos dice, cuidado, porque también anda el enemigo como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, Pedro primero nos asegura quiénes somos, después qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como linaje real, pero también nos advierte que el enemigo está como león rugiente, pero a la vez, al igual que Santiago, nos habla de cómo podemos nosotros vencer al diablo. Y dice que sometedos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Algunas personas suelen espiritualizar estos conceptos y bueno, hemos vivido un tiempo de la iglesia donde todo, en realidad, todo se espiritualiza por sobre aterrizar las cosas. ¿Qué quiero decir con espiritualizar? Cuando yo hablo de espiritualizar, me estoy refiriendo a que las personas tienden a separar lo terrenal de lo espiritual. Entonces, cuando hablan de resistir al diablo, se imaginan los demonios como espectros, ¿no? Espectros que atacan en las penumbras de la noche y ese tipo de demonios. Pero no ven nunca, les cuesta ver a ese tipo de personas que espiritualizan todas las cosas, les cuesta ver que el demonio está actuando en su vecino, en su hermano, en su hermana. En el caso de Jesús actuó el mismo Pedro que escribe esta carta que estamos estudiando, y el Señor se enfrenta al diablo en la persona de Pedro. Nos cuesta creer que el demonio puede estar actuando en un pastor, en un hermano de la congregación, en una hermana de la iglesia, que puede estar actuando de alguna forma por causa de la debilidad de la persona. El diablo puede usar a esa persona para atacarnos a nosotros.
Y no que necesariamente la persona venga a atacarnos abiertamente como lo manifiesta David en los Salmos, sino que venga con el buen espíritu, con el que venía Pedro para decirle a Jesús, Jesús, no es necesario que vayas a la cruz, nosotros creemos en ti. Y parece que ese mensaje está muy bien dado, está muy bien intencionado, pero está fuera del propósito de la voluntad de Dios. Y cómo Jesús está sufriendo porque él mismo no quería ir a la cruz, entonces eran las palabras que él necesitaba escuchar como ser humano. No, Jesús, no vayas a la cruz. Sí, tienes razón, mejor no voy. Eso es lo que él tenía por dentro, su deseo humano terrenal. Y entonces cuando explota su espiritualidad y enfrenta al diablo en la mente de Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces a nosotros hoy día nos cuesta, y a ninguno de nosotros nos gustaría que alguna vez alguien nos dijera, sale de aquí, diablo. Porque uno se lo tomaría personal, y este que se cree, te creí Jesús, y empezaríamos a esas discusiones más sin fruto alguno. Pero la realidad es que yo, tú y cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, se puede convertir en piedra de tropiezo para otro. Y si alguien se convierte en piedra de tropiezo para otro, entonces sí está siendo instrumento del diablo. Ahora esto no es para decirle a todas, viste, tú me estás haciendo piedra de tropiezo, así que tú eres ahora una piedra en el zapato, tú eres hijo del diablo. No, no es juzgar de esa manera, sino que es entender las cosas espirituales como que el diablo está activo permanentemente, pero no necesariamente tiene el control de todas mis decisiones. Y ahí está el asunto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en ti yo estaré confiado. Entonces la resistencia al diablo tiene que ver con una decisión personal, no con juzgar a medio mundo de que el diablo los está usando para mi contra, porque hay algunos que dicen, todos están en contra mía. No es eso tampoco lo que estoy diciendo acá, sino que la decisión personal es decir, diablo, tú puedes ocupar a quien quieras, al más importante predicador, a la persona de más confianza que yo tenga, puedes ocupar a quien quieras, pero te digo una cosa, yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida, porque mi compromiso es con Él y no con las personas. ¿Ahora sí lo está entendiendo? Entonces, esto es para sacarnos la esperanza de que alguien en la tierra va a entender el llamado que cada uno tiene. Pero Dios nos ayuda y nos enseña a trabajar en equipo, sabiendo que hay un enemigo que podría usar el mismo equipo para hacernos daño. A Jesús le pasó y no nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿les queda claro este concepto? Quizás por acá podría haber alguna pregunta, porque es un poquito más delicado esta explicación. Les dejo la palabra o les dejo ¿cómo se llama? El chat, o están claros. Todo claro por acá. Amén. Y amén. Seguimos entonces. Pastor, ¿Sí? buenos días. Yo Buenos quisiera días, hacerle Inés. buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Igualmente. Pastor, mire, una consulta, que es algo como que puede quedar así y yo creo que a todos nos puede haber quedado. Cuando un hermano, un pastor, puede estar siendo usado por el enemigo. O sea, me gustaría así si usted tuviera o pudiera poner un ejemplo. Porque nosotros podemos creer, ¿cierto?, que las personas de nuestro entorno, las familias no conocen a Cristo, como decía usted, pero ¿cuándo nosotros podríamos darnos cuenta o ver en algún ejemplo? Si usted me pudiera dar.
por favor. Sí, sin querer ser autorreferente, yo estaba bastante joven, alguna vez lo fui, por si acaso, cuando nos trasladamos de la hermosa ciudad de La Serena a la ciudad hermosa de El Salvador. ¿Ya? Cuando estábamos a punto de llegar a ese acuerdo, habiendo orado al Señor, preguntado al Padre si era su voluntad que nosotros nos fuésemos a esa ciudad, en ese momento pedimos consejo, porque la Biblia nos enseña que tenemos que pedir consejo. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Yo le pedí consejo a lo menos a 3 pastores de qué pensaban de que yo me fuera a trabajar, a pastorear, sigamos, a pastorear a la ciudad al Mineral del Salvador. Esa era mi pregunta. ¿Ya? Y los 3 consejeros me dijeron casi la misma respuesta, o sea, no te recomiendo El Salvador, no es para ti. Esa ciudad es un cementerio de pastores, porque en verdad habían ido 3 o 4 pastores que siempre habían terminado mal. ¿Ya? Pero yo tenía en mi corazón, por el Espíritu, que era lo que el Señor quería. Entonces, si yo hubiese obedecido al consejo de esos pastores, que fue con muy buena intención, porque ellos no estarían pensando el mal en mí, ellos estaban pensando positivamente, pero su respuesta fue, creo yo, sin reflexión y sin oración. Entonces, cuando volvemos a orar, a ayunar, a buscar la dirección del Señor, entendemos con confirmación en Sarita, en mí, de que de todas maneras debíamos irnos, a riesgo de lo que fuera. Y nos fuimos a El Salvador. Entonces, con esa seguridad, vivimos lo que tuvimos que vivir en El Salvador, que fue todo muy, muy hermoso el tiempo en El Salvador. Entonces, y vimos ahí nacer el ministerio que ahora se llama Ministerio de Visión Nueva. Entonces, si nosotros hubiésemos seguido ese consejo de los pastores, probablemente hoy día no estaríamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestro ministerio. Entonces, ahí un consejo dado sin oración, sin reflexión, puede convertirse en un peligro para la persona. El consejo está bien intencionado, pero no necesariamente está conectado con la voluntad y el propósito de Dios para la persona específica. ¿Entiendes? O cuando uno se va, otro ejemplo puede ser cuando uno se basa solo en los paradigmas de lo que esto siempre ha sido así. Y el esto siempre ha sido así, por lo general, es justamente lo que Dios no hace. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner cuidado con ese tipo de reflexiones, que es muy delicado, y cómo uno puede distinguir si el consejo es espiritual o no es espiritual. Primero que todo, lo tiene que distinguir con las primeras 2 partes que estamos viendo acá. La oración personal es más importante que otro ore por mí. Hermano, ora por mí, no, sino que yo primero voy a orar para que el Señor me hable. Y segundo, voy a ir a la palabra para que el Señor en su palabra me confirme. Y tercero, a lo mejor pediré consejos, si el Señor me indica. Y si hay contraveniencia entre lo que estoy creyendo recibir de Dios y el consejo que estoy recibiendo, entonces necesito orar un poco más, pedir a la gente que me está aconsejando que ore más y reflexionar más sobre el asunto. Y no tomar decisiones en esos casos. En este caso, Jesús estaba claro que su misión era llegar a la cruz. Su deseo humano era no sufrir en la cruz. Y Pedro le aconsejó en función de su deseo humano, pero no en función del propósito mayor. Y ahí está la diferencia, ahí está el cuidado. Bien, ¿sigamos? Súper claro, doctor. Sí,
Freddy de El Salvador. Hola, Freddy. Hola, bendiciones. Bendiciones para Bienvenido. todos y todas. En el curso del CFM1 dicen que la oración no pretende cambiar la voluntad de Dios para nosotros, sino alinear nuestro corazón al de Él. Es más o menos lo que entendí. Y yo quería, si usted pudiera ampliar sobre el tema un poquito, porque me quedo dando vuelta a eso, porque cuando oramos, en realidad, sobre todo cuando es para pedir, lo único que queremos es que es ayuda del Señor para nuestros problemas. A veces, ojalá la solución sea inmediata. No sé si me doy a entender. Sí. Sí. Entonces, quería que usted ampliara un poquito eso en el poco tiempo que hay. No, con todo gusto. Justamente lo que dice el CFM1 respecto a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios se complementa muy bien con lo que estamos viendo acá. A ver si lo logro explicar. Pedro nos está enseñando lo que somos. Y esa es la clave de todo, ¿eh? Si nosotros tenemos identidad clara, nuestra identidad celestial, linaje real, nos pone al nivel de la vida eterna. Es decir, si yo soy linaje real, tengo una vida eterna que no se puede medir, que tiene una fecha de nacimiento física y espiritual, pero no tengo fecha de muerte espiritual. Entonces estoy por siempre vivo con el Señor. Entonces, cuando yo logro dimensionar que mi vida va más allá de la muerte misma, que la vida va más allá de una circunstancia temporal, que va más allá de dónde nací o en qué periodo de la historia me tocó nacer, sino que voy más allá porque yo voy a estar desde ahora en la eternidad con el Señor. Entonces, si uno pudiera ver esa línea de tiempo, entonces lograría darse cuenta de que el periodo que estamos viviendo acá es mínimo. Son 70, 80 años, es mínimo el periodo comparado con la eternidad. Entonces, cuando yo conecto mi mente, mi espíritu a la espiritualidad de Dios, me eternizo en mis pensamientos. Luego, mi oración es poder alinear estos deseos humanos, carnales, terrenales, que tienen que ver con la inmediatez, con lo de ahora, lo que tú decías, Freddy, que yo quiero una respuesta ahora, quiero pan hoy día, esa necesidad urgente que tiene nuestro cuerpo. Cuando uno logra conectar el espíritu con el espíritu de Dios, entonces traspasa esta barrera de la carnalidad, del límite del cuerpo, del límite del tiempo, y entonces vive en el cuerpo, pero con la dimensión de lo espiritual. Y entonces se cumple la palabra que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, según Juan. Pero según Santiago dice que nosotros pedimos mal para gastar en nuestros deleites. ¿A qué se refiere con eso? Que no que pidamos cosas negativas, sino que pide para los tiempos temporales, para lo de ahora, para estos 80 años que tenemos de existencia terrenal. Pero Él quiere que nosotros conectemos nuestra vida a lo eterno. Y conectando la vida a lo eterno, aprendemos a escuchar la voz de Dios y darnos cuenta de que una situación momentánea, como un dolor, una aflicción, una enfermedad, incluso una muerte, no pueden doblegar la voluntad de Dios, que es eterna en nosotros. Amén. Ahí espero que se haya aclarado un poquito más, Freddy. Bastante, pastor, muchas gracias. Amén. 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 Bien, seguimos entonces. Si no hay más preguntas sobre esto, que este es un tema bien delicado, es bueno poder preguntar y salir de dudas en esto. Seguimos entonces. ¿Cómo es que el cristiano puede combatir los deseos carnales? La otra respuesta, no amando las cosas de este mundo. Esto viene a complementar justo lo que estamos conversando. ¿Qué dice 1 Juan 2:15?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan es mucho más, más directo, más pragmático en esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí prácticamente estamos tomando un versículo que viene a responder la pregunta que hizo Freddy, ¿ya? Ahora, fíjese por dónde nos hemos paseado. Hemos preguntado a Jesús, le hemos preguntado a David, le hemos preguntado al apóstol Santiago, y ahora Juan, el discípulo amado, nos habla de cómo nosotros tenemos el poder para combatir los deseos de la carne. Entonces, el concepto acá básicamente es dónde está puesto nuestro corazón a partir de la enseñanza de Jesús, que vuestro corazón estará donde está tu tesoro. ¿Qué es lo que más amas? Y es una forma muy práctica de saber qué es lo que uno más ama, es en qué ocupa el tiempo libre. ¿Qué ocupa el tiempo libre? Eso es lo que más ama. Uno puede decir, no, si yo amo totalmente, no, pero si tú lo que amas es lo que haces en el tiempo libre, el tiempo que queda libre, no por obligación de trabajo, de responsabilidad, sino que en el tiempo libre, ¿qué es lo que haces? Eso es lo que amas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está refiriéndose acá a aborrecer al mundo desde el punto de vista de menospreciar las personas, sino que está hablando del espíritu del mundo, el espíritu que gobierna el mundo. Aquellos que hemos estado conversando los días jueves entienden que cuando hablamos del espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo que de alguna manera quiere llegar a gobernar todo el mundo, pero el espíritu del anticristo está gobernado por el espíritu de Satanás, que se dice llamar el príncipe de este mundo. Entonces, si uno ama algo o se embebe mucho de los conceptos terrenales de este mundo, probablemente esté cayendo en una trampita por acá que el diablo pone. Dice que si uno ama al mundo, el amor del Padre, o sea, fíjese cómo Juan nos lleva también a la identidad. Cuando habla del Padre, está diciendo tu Padre es el que a ti te hace, respondería Pedro, linaje real. Y si yo soy hijo de Dios, soy linaje real, entonces yo no puedo, no es que se me prohíba, no puedo amar al mundo porque yo tengo mi mirada en los conceptos eternos. Puedo respetar, vivir, soportar, enfrentar, luchar en este mundo, pero no puedo amar el mundo porque yo amo la eternidad de mi Padre por sobre todas las cosas. Y mi amor, el amor a Dios, no se comparte. Entonces, cuando uno ya tiene entregado el amor al tesoro, en este caso que es al Padre amado y a la identidad que Él nos ofrece, entonces yo ya vivo en lo eterno. No voy a vivir la eternidad cuando me muera. Ya hoy día estoy viviendo lo eterno. Y por eso la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, le cuesta tanto entender la mirada del cristiano. Y a algunos cristianos también les cuesta entender lo que es vivir con la dimensión en lo eterno. Porque todo dice lo que hay en el mundo. Fíjese qué absoluto es Juan. Todo. Todo. O sea, él no se la anda con medias tintas. Todo lo que hay en el mundo. Y ahí menciona los deseos de la carne. Otra vez volvamos a pensar, por favor, en los pensamientos de ideologías terrenales, temporales. Cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia misma, que tenga que ver con la sociedad, que tenga que ver con el individuo, todos los conceptos, ideas y preceptos, hipótesis, teorías que salen de un ser humano, salen de la carnalidad de ese ser humano y por lo tanto no pueden ser de Dios. Luego dice los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, o sea, lo que yo veo a simple vista. ¿Sí? Los deseos de los ojos es querer tener aquello que puedo tocar y palpar en el momento. Y no pongo mi mirada en las cosas eternas. Entonces, hasta ahí llega. Y la vanagloria de la vida. ¿Por qué se usa esta palabra? Las cosas que aparentemente en la tierra me van a dar cierto prestigio. Entonces, si yo
voy al mismo ritmo que el mundo va caminando, entonces ese prestigio que voy a tener, lo voy a tener tal como el fariseo que oraba públicamente y para que lo viera la gente. Ya tiene su recompensa, dice el Señor, pero no va a tener nada más, porque esa vanagloria, ese deseo del mundo y el deseo de los ojos vienen de lo terrenal y no traspasa el mundo espiritual. ¿Y qué pasa con eso? Si me quedo en lo terrenal, digamos, el veredicto Juan, el mundo pasa y sus deseos. Ahí te quedaste. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está la línea de tiempo, permanece para siempre, para la eternidad. Entonces, ¿cómo puedo combatir los deseos carnales? No amando las cosas de este mundo. Y no solamente no amando, sino que no conformándonos a este mundo. Que esto lo dice Pablo, nos estaba haciendo falta Pablo por este lado. Ya tenemos a Jesús, tenemos a David, tenemos a Santiago, tenemos a Juan. ¿Qué opina Pablo? Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino siglo le hace también mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, él habla de la disconformidad del creyente, de la disconformidad del Hijo del Rey. Es decir, yo no me puedo conformar con lo que el mundo me ofrece. No puedo estar conforme con eso. No me conformo con lo que socialmente está ocurriendo en este siglo, en este tiempo, en la época que estoy viviendo. No puedo conformarme con eso, aunque esté muy bien o esté muy mal, como una opinión de cada uno, sino que cualquiera sea la condición y cualquiera sea el lugar donde estemos viviendo, no me puedo conformar a esto. O sea, acomodar, eso es, no me puedo acomodar a este mundo, sino que yo tengo que buscar la renovación de mi, fíjese la palabra, de vuestro entendimiento, se relaciona directamente con la inteligencia, que habla también 1 de Pedro 2, con la inteligencia. Entonces, él está apelando, el Nuevo Testamento apela mucho a nuestra capacidad de pensar, de intelectualizar la espiritualidad que tenemos, de aprender a pensar en lo que estamos haciendo y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, debemos ser ahí atentos a lo que el Señor está mostrándonos acá, cuando nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué la renovación? ¿Para qué la inconformidad? Para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede el cristiano combatir los deseos carnales? No acomodándose al mundo. No podemos acomodarnos a los pensamientos, a las ideas del mundo, ni a las acciones del mundo, en ningún área. No podemos acomodarnos. Y entonces yo tengo que buscar la renovación de mi entendimiento. La pregunta es, ¿dónde encuentro la renovación de mi entendimiento? En el Espíritu y a la luz de la palabra, de la Biblia. Ahí está. Y la última, aborreciendo lo malo. Lo dice también el apóstol San Pablo. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguid lo bueno. Aquí, directamente, aborrecer lo malo no se confunda con corregir al malo. No se confunda con corregir al malo. Porque algunos cristianos, algunos creyentes, con su mejor intención, procuran corregir al malo. Es decir, tiene un amigo, un conocido, que se comporta mal y ese comportamiento está en contra de los principios bíblicos. El cristiano va y lo aconseja y le dice, mira, tú no deberías hacer eso, la Biblia dice que tú no lo debes hacer. Y la persona que está cometiendo esos actos que van en contra de la palabra es una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene un compromiso con Jesús,
y por lo tanto no se puede corregir, es incorregible. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento del mundo con la lucha de ideas. Nosotros podemos cambiar el pensamiento del mundo aborreciendo lo malo, pero no aborreciendo a la persona que practica lo malo. Esa diferencia tenemos que tenerla bien marcada, porque nosotros no estamos aquí en contra del mundo. Nosotros estamos a favor de las personas. Aunque esas personas, porque están influidas por el espíritu del anticristo y satánico, están en contra de nosotros, nosotros lo que hacemos a favor de ellos mismos. Es lo que pasa con Jesús. Jesús fue crucificado, pero Jesús, mientras estaba siendo crucificado, estaba clamando y sabía que su crucifixión iba a significar perdón para los mismos que lo están crucificando. Entonces, nosotros debemos aborrecer lo malo, pero no aborrecer a las personas que practican lo malo. Nosotros no podemos creer que nosotros vivimos en una cápsula, encapsulados, y que no podemos, y que de alguna manera tenemos que odiar a los que practican aquellas cosas que nosotros a través de la Biblia se condenan. No. Nosotros debemos aborrecer esas cosas, pero no necesariamente estar obligando a las personas a actuar como si fueran cristianos cuando ni siquiera han nacido de nuevo. Esto en las familias cristianas también. Puede que en la familia cristiana hayan personas creyentes y otros que no son creyentes. Ya. ¿En quién? ¿Ah? Yo tomé ya. La Salim me trajo desayuno. Ella es muy buena. Puedo. Miau. ¿Alguien tiene un micrófono prendido por ahí? No lo puedo apagar desde acá yo. A 6 semanas antes de esta fecha, esa pretribulación, el anuncio de que viene un asteroide, pastor. que cada día Luis. se están identificando caos y colapso económico Luis. que se aproxima, los acontecimientos, el vandalismo, la anarquía, que No puedo- demostrarán en grandes Puedo atentados, silenciarlo. las tensiones geopolíticas y el corte del Internet y la ley marcial que se implementará para ese tiempo. En esta pretribulación es que muy posiblemente los enemigos de Estados Unidos Hermano, Bueno, un poquito. Que no puedo, se me corre el... Deme un minutito. Ya vamos a ir, pero es que tengo un problema acá con mi cursor. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Seguimos. Entonces, estaba diciendo que aborrecer lo malo no es aborrecer a las personas. Al contrario, tenemos que tener amor, respeto por las personas, aunque la gente no nos respeta a nosotros. En ese respeto, entonces, tenemos que nosotros asumir de que no por respetar a los demás somos condescendientes con el pecado. Eso es lo que le cuesta a la iglesia separar. Si yo puedo amar profundamente a cualquier persona que esté en extremo en contra de la iglesia, lo puedo amar, puede ser parte de mi familia. Y no tengo por qué enojarme ni molestarme con la persona. Él tiene derecho a tener sus pensamientos y si está atado por Satanás, bueno, me queda a mí orar por esa persona. Pero tampoco yo puedo ir y tratar de cambiar su pensamiento. El mensaje nuestro debe ser siempre hacia Jesucristo. A que la persona conozca a Jesucristo, que reciba a Cristo en su corazón. Una vez que la persona recibe a Cristo, ahí podemos hacer todas las correcciones que se quiera, pero antes no. Y ese ha sido el gran error de la iglesia, un error histórico de la iglesia. Tratar de cristianizar a la fuerza, cómo se convirtieron, cómo la iglesia católica se metió acá en América Latina a la fuerza.
no evangelizó, sino que obligó a los indígenas a creer lo que ellos traían como creencia. Eso no es evangelización. Y a veces nosotros también obligamos a las personas a creer como nosotros creemos, y eso tampoco es evangelización. La evangelización es un mensaje de amor y de restauración, y que depende de una disposición de la otra persona a recibir a Cristo. Y por eso que nosotros cuando evangelizamos decimos, vaya a donde le van a recibir. Si no te reciben, no insistas. No insistas, sigue adelante. Hay alguien que sí te necesita. Y a veces por quedarnos tratando de convencer al que no quiere, perdemos tiempo con el que sí quiere recibir a Cristo. Aborreciendo lo malo. Y uno más, imitando a Jesús. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pedro? Que pongamos la mirada en lo eterno, porque en lo terrenal siempre va a haber padecimiento. Siempre va a haber padecimiento en lo terrenal. O sea, no hay ninguna persona que diga para sí que bueno, yo en la iglesia, estoy en la iglesia, nunca he padecido nada. Se me quitaron las enfermedades, aumentó mi poder económico, todo mejoró. No es así. La realidad es que aún estando en la iglesia, estando en Cristo, probablemente hayamos padecido. Y algunos, sobre todo no en Chile todavía, ni en Perú, ni en Argentina, ni en estos países de América Latina, pero sí al otro lado del mundo hay gente que está padeciendo por el solo hecho de convertirse a Cristo. Donde convertirse a Cristo significa firmar tu acta de muerte o de persecución. Entonces, Pedro dice, bueno, Cristo padeció para darnos ejemplos de que el padecimiento, como es temporal en comparación con lo eterno, no es tan importante el sufrir en este tiempo temporal, ni nos va a afectar en la vida eterna, en lo eterno, ¿no? Entonces, nuestra mirada tiene que estar conectada al Espíritu con lo eterno, aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Aprender a imitar a Jesús aún en esas circunstancias. Y por último, no imitando las malas prácticas. Aquí hay un texto bastante largo que no vamos a alcanzar a revisarlo porque se nos pasó la hora, pero revísenlo ustedes. En la casa yo creo que por lo menos lo voy a leer, destacando algunas cosas. Pablo otra vez. Pablo habla mucho para explicar lo que Pedro explica con 2 o 3 palabras. Pero es importante para ir aclarando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, otra vez se está atacando los pensamientos y las ideas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Ignorancia por qué? Ignorancia de la mente. Que en ellos hay. ¿Por qué son ignorantes? Porque son duros de corazón. No quieren recibir a Jesús en su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Parece que estuviera hablando de este tiempo. Mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en la vanidad de la mente, en la dureza del corazón, en la ignorancia, despójense, o sea, desvístanse, sáquense el viejo hombre que está viciado, es viciado conforme a los deseos, fíjese la palabra, deseos engañosos. Esto otra vez habla de corazón, habla de mente, nos habla de conocimiento, ¿ya? Los deseos engañosos, ¿ya? Y renovados ¿en qué? El espíritu de vuestra mente. Ahí tiene que estar la renovación, adentro. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, o sea, una nueva criatura, linaje real. ¿Cómo es la nueva criatura? Justa, en santidad de la verdad,
Por lo cual, y ahora viene lo que hacemos, hasta ahí Pablo ahora nos dice lo que somos, el ser, ya somos nueva criatura, el ser, me cuesta escribirlo, el ser, y por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, ahora el hacer, aquí está el hacer, ¿ven? Voy a dejar la H puesta. Hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos habla de unidad, del cuerpo, de la familia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es más práctico Pablo para decirnos, dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Es decir, podemos enojarnos, podemos alterarnos, sí, podemos en algún momento, pero no pecar manteniendo el enojo. Mi amigo Rubén Rodríguez, que está con el Señor ahora, él decía que cuando un matrimonio se enoja y se acuestan enojados, ellos ponen la mujer para un lado, el hombre para el otro lado, y ahí se hace un espacio en la cama. Ese espacio, las tapas quedan tirantes. Y por ese ladito se mete el diablo al medio y sacan los dos. ¿Ah? Entonces ahí es el lugar que se le da al diablo cuando se acuestan enojados. Entonces hay que enojarse, puede haber un momento de enojo, de airamiento, digamos así, pero jamás se puede permanecer con ese espíritu de enojo. ¿Ah? Y luego comience a actos que demuestran evidentemente la nueva vida en Cristo. El que hurtaba, no hurte más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con la que padece necesidad. Aquí hay unos principios que son ahora de la mirada social, que nos están obligando a hacer desde el mundo. Aquí hay unos principios que son fundamentales en la iglesia. Es decir, yo trabajo ¿para qué? Para mantenerme a mí mismo. No espero que otro me mantenga, yo trabajo. Pero cuando yo trabajo, yo de mi corazón quiero compartir con los que padecen necesidad, porque yo quiero darle al que tiene necesidad. No que me quiten para darle al otro, sino que yo quiero darlo, yo quiero compartir con el que padece necesidad. Este es un principio absolutamente cristiano. El que hurtaba no hurte más, trabaje, haga con su mano lo que es bueno, para que teniendo más pueda compartir con el que padece necesidad. Ahí se aplica lo que está en Hechos capítulo 2 también, donde no había necesidad de ninguno, porque los que tenían más vendían para poder ayudar al que tenía menos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjese en esto, ¿eh? Esta palabra como que ahora está de moda. Palabra corrompida. O sea, ni siquiera, yo antes pensaba solamente en garabato. Pero una palabra corrompida es una palabra dicha con hipocresía, es una palabra políticamente correcta dicha, una palabra de mentira sabiendo que estoy deseándole el mal al otro, una palabra que utiliza al otro, que engaña. Es decir, hoy día las palabras están siendo muy usadas en forma negativa, que hay que leer por debajo del agua para entenderlas. En la iglesia, un hijo de Dios no puede usar ese tipo de términos, no puede tener ese doble estándar en comunicarse. Ninguna palabra, sino que la que sea buena para la necesaria edificación ¿de quién? De todos. ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes. Siempre que hablemos, siempre que opinemos, siempre que expresemos lo que hay en nosotros, procurar dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acuérdense que antes que el sello de la bestia está el sello del Espíritu. Y quien tiene el sello del Espíritu no tendrá el sello de la bestia. Y yo ya tengo el sello del Espíritu, así que la bestia se quede con ganas nomás. Quítense de vosotros toda amargura. Ahora habla de cosas internas: enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, relaciones, misericordiosos, perdonándoos, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y ahí estaríamos terminando con esta lectura. Podríamos hincarle más el diente a esta lectura de Pablo, pero ya se nos fue el tiempo. Le dejo unos minutos más antes de terminar, por si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, y cerramos. ¿Estamos bien entonces? Todo claro, pastor. Sí, pastor, todo clarito. Amén. Amén. Sí, pastor. Amén. Amén. Bueno el estudio, pastor. Bueno, claro, bueno.
Gracias, Sonita, gracias. Vamos entonces a cerrar. Vamos a cerrar, vamos a orar al Señor. Déjeme para acá esta parte. Dejar de compartir.